días o buenas tardes. Me llamo Jeremy Richards y soy un médico del Medical University of South Carolina. Y ahora vamos a hablar de algo diferente. Como ustedes saben, yo no puedo hablar español muy bien, desafortunadamente, entonces vamos a seguir en inglés por esta presentación, aunque las palabras en los slides son en español. The topic that we're going to discuss right now is how we can promote self-regulation in undergraduate and postgraduate students. We have specific objectives to go through with this talk, including discussing the role of theory in facilitating self-regulation, talking about how to identify specific active teaching strategies to foster self-directed learning and self-regulation. And that, I think, is a key to the entire thesis for this talk. Self-regulation is dependent on situational and self-awareness and the ability to engage in self-directed learning. And the strategies and the topics that we're going to discuss are dependent on that thesis. Self-regulation cannot occur at an individual level without understanding self-awareness and without engaging in self-directed learning. From there, we're going to describe evidence for active teaching strategies for Enseñanza activa para promover la autoconciencia y la autorregulación. Y finalmente, de nuevo, de forma aspiracional, vamos a tratar de anticipar los retos que ustedes tienen en la implementación de estos métodos, estrategias en sus propias circunstancias administrativas y de enseñanza. Vamos a avanzar rápidamente a través de las diapositivas. Una de las preguntas fundamentales que debemos discutir a medida que avanzamos es cuál es el punto del trabajo que hacemos, cuál es el punto de enseñar a los estudiantes de medicina. Algo que es fundamental es ayudarles a los estudiantes a desarrollar las habilidades y conocimiento que necesitan para involucrarse en una práctica sin supervisión. Y para desarrollar ese conocimiento y obtener esas habilidades en 2016, la forma de hacerlo no es simplemente de forma unidireccional transferir información a los estudiantes. Transmisión de conocimientos no es efectiva y francamente en el año 2016 ya es imposible. Esta es una gráfica que muestra el aumento en el número de citaciones o artículos, citas que están en el área de humanidades, medicina, etcétera, en los últimos 40 años. Como podemos ver, la medicina aumenta de una forma gigantesca, también en ingeniería, artes, humanidades. Entonces, hay una gran cantidad de contenido de conocimiento médico y no puede diseminarse de forma unidireccional. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es promover la adquisición de aplicación y resolución de problemas. Ese tipo de habilidades entre los estudiantes. El conocimiento está ahí listo para acceder. No es nuestra intención de entregar ese conocimiento. Más bien, tenemos que ayudarles a entender cómo utilizar ese conocimiento que encuentran de una forma replicable y crítica. Esta es una imagen de cómo se ven los estudiantes de medicina. Así se sienten. Muchos de ellos lo llamamos en los Estados Unidos tratar de tomar agua de un hidrante o de una manguera de bomberos. Con la fuerza que sale el agua, es abrumador y la persona no puede tratar de tomar agua. Los estudiantes de medicina se sienten como que están tratando de tomar agua de un hidrante, cuando la meta es tratar cuando tratamos de pasarles información de forma unidireccional y no de desarrollar las habilidades que necesitan para trabajar y con el conocimiento que tienen de una forma construible. La razón por qué esto es pertinente hablando de la autorregulación, autoaprendizaje, es que esas habilidades se fundan sobre aplicaciones y resolución de problemas, sino una transferencia unidireccional de conocimiento. Lo que hacemos en el clase, con lo que hacemos con los estudiantes en el contexto en términos de enseñarles y ayudarles a aprender cómo manejar el conocimiento, promueve la autorregulación y promueve el aprendizaje. Una herramienta que hemos utilizado en los últimos milenios, que es muy ineficiente, son las charlas o conferencias. En una revista de New England, el señor Charles Prover y Hardship dijeron presentaron ese artículo que es una propuesta para educación médica, es una forma de llamarnos, invitarnos a cambiar nuestro paradigma de cómo nos involucramos, trabajamos y educamos a los estudiantes de medicina. Vuelve al tema o a la analogía de la manguera o el hidrante, y es que no podemos transferir todo el conocimiento a los estudiantes, más bien tenemos que tratar de ayudarles a entender cómo manejar ese conocimiento para que se puedan involucrar en la autoconciencia y el autoaprendizaje y la autorregulación. Desde esta perspectiva, nuestra meta
los autores dicen que durante la mayor parte del siglo XX las conferencias proporcionan una manera eficaz de transferencia, pero en una época en que estamos tratando de utilizar una plataforma de video donde hay millones de visitas en YouTube y charlas tech, ¿por qué gastar tiempo valioso de la clase escuchando una conferencia? Esta pregunta es importante y no es nueva. Albert Camus dijo que algunas personas hablan mientras duermen. Los conferencistas hablan mientras otros están durmiendo. Y este es el punto de esta discusión, que tiene que ver cómo las charlas y cómo les enseñamos a los estudiantes lo que queremos hacer, o el punto de enseñar la medicina a los estudiantes, que vayan allá más allá del pensamiento superficial, de forma que puedan apalancar y tener las habilidades para hacer una práctica médica sin supervisión. De pronto, ustedes ya todos han visto la taxonomía de Bloom, que va más allá de la parte superficial, más allá simplemente recordar, y va a entender, aplicar, analizar, evaluar y en últimas crear. La taxonomía de Bloom, desafortunadamente, la pirámide cambió en una versión en español que encontré. Los verbos están allí. Estos son los pasos distintos que nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan. Y si nos enfocamos en la transmisión de información unidireccional, nos vamos a quedar en la parte de abajo. La parte de abajo de la pirámide, y no va a poderse llevar a analizar, evaluar y crear. Y esto es importante porque estas habilidades de análisis, evaluación y creación son fundamentales para la autorregulación, el autoaprendizaje y el autoanálisis a nivel individual. Entonces, al mirar la taxonomía de Bloom, para nuestros estudiantes es muy importante para que nosotros podamos ser expertos, que nos movamos desde de la parte de aprendiz a los expertos. Bueno, entonces tenemos aquí una gráfica de Ericsson que se publicó en 2015, y vemos en el eje de la X tenemos la práctica deliberada, mientras que en la Y tenemos el desempeño, y nos muestra la progresión de manera teórica y esquemática de un aprendiz que está aprendiendo y está en el proceso iterativo de práctica deliberada, a llegar a la necesidad de expectativas aumentadas a nivel de experiencia. Podemos mirar dentro de estos nodos y ver qué es lo que está sucediendo en este ciclo iterativo de autorregulación, actualización y conciencia. Bueno, esta es la versión inglés, la voy a traducir a español, y vemos aquí que en la representación 1 tenemos el objetivo de rendimiento deseado. Y aquí tenemos un ejemplo, que tenemos un plan quirúrgico actual generado en parte antes de la cirugía. Esa es la meta deseada, y este es un ejemplo específico que requiere el resultado quirúrgico. Luego vamos a la representación 2, que es la ejecución del rendimiento. Es la meta que teníamos antes de la cirugía, pero ¿cómo nos va la cirugía? ¿Hay algo inesperado u obstáculos durante la operación? Nos vamos hacia adelante y llevamos el siguiente paso en la cirugía, y eso nos va a la representación número 3, que es el control del desempeño de uno mismo. Entonces, ¿cómo está afectando eso la meta que yo tenía de desempeño al hacer la cirugía? Y lo que podemos hacer es observar el resultado y, si es necesario, revisar el plan que se tiene en ese momento. Entonces, son los pasos que nosotros hacemos casi intuitivamente, pero son importantes para hacerlos explícitos a los aprendices, para que puedan autorregularse y que tengan la conciencia de lo que se está haciendo en el momento, cómo les está yendo y cómo pueden mejorar. Ahora vamos a mirar los objetivos de la enseñanza. Hablamos acerca de la ineficacia de las conferencias, la necesidad de un aumento de las expectativas de los estudiantes y el papel de la práctica de deliberación. Entonces, ¿cómo podemos tomar estos conceptos en el contenido y cómo podemos realmente lograr esto? Y aquí es donde entramos a la teoría versus evidencia, y desarrollamos un marco de estrategias que nos ayuda a los estudiantes para que se involucren en la autorregulación. Ahora voy a pasar, entonces vamos a mirar
las justificaciones de la enseñanza y el aprendizaje activos. Específicamente vamos a hablar acerca de el estudio cognitivo y vamos a mirar también la evidencia práctica para el uso de técnicas del aprendizaje activo. El papel para apalancar y que los estudiantes se puedan involucrar en autoconciencia y autorregulación. Vamos a hablar acerca de la justificación que tenemos para la teoría y las pruebas. En cuanto a la teoría, tenemos una teoría de aprendizaje de adultos, la cual se encuentra en los principios psicológicos cognitivos, la memoria de trabajo, la disonancia y la interferencia. Ahora, las pruebas son los estudios prospectivos intervencionistas y también el metaanálisis y las guías de buenas prácticas. Ahora, en cuanto a la teoría que es de aprendizaje de los adultos, la describió Malcolm Knowles en los 60s y 70. El principio fundamental es la aplicabilidad a los alumnos, las metas y los objetivos. Tenemos que aprender cuál es la perspectiva de ellos, sus objetivos, sus metas, y ahí es lo que va a darnos el punto de la autonomía, el crecimiento y el aprendizaje. El crecimiento, todo eso se denomina la necesidad de conocer, el cual es el tema de la base que nos lleva a la teoría de aprendizaje de los adultos. Tiene 6 puntos, tal vez ustedes los hayan visto, qué pena si ya lo vieron, pero es una base fundamental para el aprendizaje, para la enseñanza, para la autorregulación y para el autoconocimiento. La necesidad de conocer se puede conocer como ¿por qué necesito saber esto? El autoconcepto del alumno, el papel de las experiencias de los alumnos, la disposición para aprender. Tengo que aprender porque mis circunstancias están cambiando. Que sea la orientación al aprendizaje que sea significativo para el estudiante. La orientación al aprendizaje le ayudará a lidiar con mi situación. Y finalmente la motivación. Aprendo porque quiero. Todos estos temas son críticos para entender el enfoque a los estudiantes y ayudarles a involucrarse e entender la importancia de practicar la autorregulación, la actualización y estar conscientes de la autoconciencia, de la conciencia de sí mismo. Cuando hablamos de la memoria de trabajo, es un concepto de la psicología y el conocimiento es afectado por la disonancia, que se describe como el conocimiento existente. Como lo ven los estudiantes, ellos se dan cuenta que deben adquirir más conocimiento y les ayuda a entender que hay que poner un esfuerzo para adquirir nuevo conocimiento, para entender las nuevas conductas y utilizar las nuevas habilidades. La memoria de trabajo también es afectada por la interferencia, que es descrita como la disminución de la capacidad de forma efectiva de incorporar nueva información. Son dos fenómenos en contraste que se llevan a cabo dentro de la mente del aprendiz cuando está tratando de aprender nuevo o evaluando la importancia de un nuevo conocimiento, filtrándola. Entonces, la disonancia y la interferencia. Bien, así que miramos parte de la teoría cognitiva y psicológica que promueve la autoconciencia y el autoaprendizaje. Vamos a las pruebas. Cuando hablamos un metaanálisis de 225 estudiantes que comparaban las clases matriciales tradicionales y activas, eran estudiantes de pregrado y posgrado, pero son aplicables en general a los estudiantes de medicina. Hay muchas variaciones de intervenciones que se enseñan que se emplean en la enseñanza, como por ejemplo resolución de problemas en grupo, algunos, digamos, sistemas de respuestas en hojas de trabajo, otros que utilizan talleres, pero diferentes contenidos siempre son activos y enfatizamos la aplicación y el involucramiento en lugar de una transferencia pasiva de conocimiento. Esto se compara, es el objetivo, compararlo con las charlas. Lo que les voy a mostrar ahora demuestra que tenemos aumento en el fracaso de este lado y una disminución de insuficiencia aquí, mientras que el número de estudios que tuvieron una intervención activa en comparación a la intervención de enseñanza activa y pasiva demuestra que no hay una disminución en el riesgo de falla que fue causado de pronto por la intervención de enseñanza activa.
Aquí en el eje X tenemos el porcentaje de la tasa de fallo o fracaso. Vemos que claramente hay una relación de ese tipo. De hecho, el tamaño del efecto es muy impresionante. Una diferencia media estándar más o menos 0.5, casi 0.5, que estadísticamente es significativa en la mejora relacionada con la intervención de enseñanza activa. Vamos a hablar de la teoría en principios. Los principios de disonancia e interferencia que vemos demuestran que la memoria de trabajo y los principios de psicología cognitiva pueden ser afectados para promover la autorregulación. Vamos a ver más datos. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto en la medicina y en la educación de medicina? Aquí hay algunas estrategias de enseñanza activa. Vámonos a revisar una por una. Ellas están en inglés porque así es como aparecen mucha de la literatura inicial. Vamos a traducir algunas de ellas a medida que avanzo, pero son diferentes estrategias específicas que ustedes en el contexto de activo, enseñanza activa, pueden investigarlas, mirar y cómo incorporarlas en su currículo y en su forma de enseñanza para que los estudiantes promuevan el conciencia, autorregulación y autoaprendizaje. Vamos a hablar de dos de ellas muy rápidamente. Primero vamos a hablar de la instrucción de pares. La instrucción de pares se escribe como que los estudiantes deben aplicar conceptos básicos que se les presentan y luego van a una sesión en donde tienen que explicarle esos conceptos a otros aprendices y cubrir la metodología, seguir la metodología. Pero el hecho de tener que explicarle a otros, es una forma muy poderosa de internalizar e incorporar contenido y temas. Es estructurado, se centra en los conceptos básicos y puede utilizarse de forma interactiva a nivel macro-micro. Les voy a mostrar el esquema en un segundo. La forma en que funciona es que tenemos una sesión de 60 a 90 minutos y lo dimos en cortas presentaciones. Cada presentación tiene un punto central. Luego es seguido por una pregunta que se relaciona con el concepto que se cubrió en la charla central y luego los estudiantes tienen 1 o 2 minutos para pensar en la respuesta. Después de que han pensado en la respuesta, después de que ya se han comprometido a una respuesta, vamos a discutir en pequeños grupos. El instructor en ese momento se dedica a escucharlos como si estuviera, a medida que hablan, discuten sus respuestas y luego, después de haber escuchado, vuelve a formar todo el grupo, a reunir el grupo y algunos estudiantes de pronto cambian sus respuestas de lo que pensaron la primera vez y después de lo que discutieron el grupo y con los pares. Después de esto, el instructor puede explicar la respuesta nuevamente y evaluar el concepto que se pretendía buscar con la pregunta para aclarar algunas concepciones cerradas y aclarar temas que de pronto estén remanentes ahí. Esto tiene que ver con el contenido y insisto que son 7 a 9 minutos y luego una parte individual muy activa y luego involucramiento en grupos y la oportunidad de clarificar al final. La instrucción en pares se ha estudiado mucho a profundidad. Erwin Luther es un físico en Harvard. Esto lo formalizó a los comienzos de los años y demostró que, sin entrar en detalles, que mejora los resultados de las pruebas finales y se enfoca en el entendimiento. Cuando los estudiantes están expuestos a este tipo de instrucción, podemos ver que la ganancia capital que ocurre dentro de un curso reactivo y la instrucción de pares. Aquí tenemos la ganancia típica que ocurre con el curso tradicional. Entonces tenemos la instrucción pura cuando duplica el resultado que tenemos acá. Bueno, acá podemos darnos cuenta que en este ensayo, ¿no?, cuando se devolvieron a los cursos tradicionales a finales de los 90, entonces había mira, volvimos nuevamente a la metodología de instrucción pura. Ven, esto bajó y volvió a subir luego. Mirando este paso a paso de cada uno el contenido, una pregunta enfocada, una oportunidad para pensar en una respuesta, discutir en grupos, luego sondear el grupo y luego aclarar cualquier concepto. Es como una situación de gana-gana. El único problema es que es un poquito de pérdida. Aquí tenemos el profesor, son los estudiantes, que muy felices, que no estaban tan felices después de que él empezó la instrucción de pares en sus clases. Entonces, marcar la clase es la última instancia, no viene al caso. Quiere que a los estudiantes les guste la clase, pero ese no es el objetivo de la educación.
Yo les podría dar masajes en los pies y les gustaría. El punto no es que les guste, es que la evaluación que le dio al curso bajó en el área de instrucción pura porque fue difícil, era más trabajo, más esfuerzo, y ese esfuerzo nos llevó a unas calificaciones de más bajas. Entonces, esa es la discusión que no podemos entrar en este momento, pero eso es importante saber cuando tratemos de mirar estas estrategias para promover el autoaprendizaje, autoconciencia y autorregulación. Aquí tenemos algunas de las estrategias de enseñanza activa que discutimos. Ya miramos la instrucción en pares. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de el aprendizaje colaborativo basado en casos. Ese se describe como aprendizaje en equipo mezclado con aprendizaje basado en problemas. Entonces, hay que mirar el trabajo previo antes a la clase, digamos tarea, e incluso antes de que ellos vengan, tienen que tener ejercicios de evaluación de la disposición para mirar a ver si ellos ya lograron el nivel de analogía y el contenido, lo que ellos tenían que haber visto antes de venir a clase. Luego se tienen preguntas en clase basado en casos, preguntas abiertas, responde las preguntas individualmente, luego en un grupo pequeño de 4 y luego en un grupo de 16 estudiantes, un grupo más grande. En nuestro caso, lo descubrimos allí en la escuela de Harvard, la escuela de medicina, lo implementamos de manera randomizada con los estudiantes de medicina y vimos que este aprendizaje en equipo mezclado con el aprendizaje en grupo nos muestra efectividad, que es un método viable con la participación, el aprendizaje activo, y puede beneficiar especialmente a los estudiantes que tienen un desempeño bajo. Entonces, aquí vemos los estudiantes que están por encima de la media de su curso, de sus compañeros. Entonces tenemos el PML o también el CBLC y nos dimos cuenta que no había diferencias en las calificaciones, no había diferencia. Ahora, los que estaban por debajo de la media teníamos lo mismo, el colaborativo y el PBLB, y vimos que hay una diferencia y en la que vemos que los de colaborativos se beneficiaron mucho, subiendo al 41.6%. Entonces tenemos las respuestas cualitativas que tuvimos en el estudio. Voy a mostrarles aquí las respuestas cualitativas los que ellos tuvieron para su evaluación del curso cuando se hicieron randomizados al grupo PBL. Entonces vemos algunas palabras negativas como ineficiente, aburrido, frustrante, disperso. Y la que me encanta, como casi pérdida de tiempo. Como pérdida de tiempo. Ellos pensaron que fue divertido, les gustó el aprendizaje con base en problemas, PBL, pero por lo menos 5 o 6 negativos en los resultados cualitativos. Ahora, si vamos al aprendizaje colaborativo con base en casos, tenemos una palabra negativa que es indeciso, pero también tenemos divertido, pero involucramiento, que provoca pensamientos, estimulante, eficiente. Todas estas estaban presentes más y relativo con otros términos acá. Solamente una negativa versus 6. Hay otras que tienen un mayor. Esta es una forma de mejorar el involucramiento, entonces nos lleva más al autoaprendizaje. Bueno, casi ya que no nos queda tiempo, entonces voy a colocar acá todas las estrategias de enseñanza activas. Llévense las diapositivas, investiguen ustedes y piensen. La próxima vez que ustedes enseñen unos currículos específicos, ¿cuáles son las estrategias de aprendizaje activo son las que ustedes van a utilizar? Piensen acerca de la taxonomía de Bloom, cómo apalancar estos componentes de nivel más altos, analizar, evaluar y crear en cuanto a las metas aspiracionales de nuestra enseñanza para que los aprendices vayan a autorregulación, autoaprendizaje y autoconciencia. Estos son los objetivos que teníamos y pienso que los hemos cubierto. Si tienen preguntas con respecto a eso, por favor, llámenme, contáctenme. Muchas gracias. Y nos vemos.